háblanos, que tus siervos escuchamos. Quiero invitarle, mi hermano, para que vayamos a la Escritura. Pongamos en esta hora, hermanos, meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Efesios capítulo 4. Vamos a dar lectura solamente a algunos versículos, hermanos, del 17 al 21. Efesios capítulo 4, del 17 al 21. Y cuando lo tenga, dígame, en señal de que ya lo encontró, de que ya lo tiene. Y si no trae Biblia, no se preocupe, aquí se le va a proyectar, hermano, pero sería bueno que usted junto conmigo pueda leer la palabra de Dios. Juntos podamos ir leyendo, meditando, hermano, la palabra de nuestro gran Dios. Y la palabra de nuestro Dios la podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues, digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El 20, todos juntos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El mensaje de hoy, hermanos, el mensaje de hoy, a través del cual el Señor quiere hablarnos, hermanos, a través de la cual el Señor quiere enseñarnos, a través del cual el Señor quiere que tú y yo meditemos, reflexionemos, mis hermanos, su palabra, a través del cual Dios quiere seguir instruyéndonos y enseñándonos, mis hermanos, viene relacionado en Efesios capítulo 4, versículo 17. Y una de las preguntas, mis hermanos, y quizás puede ser más de una pregunta, hermanos, ¿estás listo para cuando te hagan esta pregunta? La vida cristiana, ¿en qué consiste? Cuando alguien te haga esta pregunta, tendrás ya la respuesta. Cuando te digan, pero ¿qué es la vida cristiana? ¿Tienes las respuestas? No la tienes, debes tenerla. Debemos tenerla, hermano. Debemos tener esa respuesta a esa pregunta. Hermano, cada uno de nosotros, mis hermanos, verdaderamente, si nos llamamos cristianos, mis hermanos, nos llamamos todos aquellos que creemos en Cristo, mis hermanos. Pero es algo que debemos tener bien claro en nuestra vida, en nuestra mente, mis hermanos, también en nuestro corazón, mis hermanos, es que nuestra vida como cristianos tiene que ser diferente. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe ser diferente a la vida del mundo, hermano. Debe ser muy diferente, hermano, totalmente diferente, hermano. Ya no podemos vivir como antes vivíamos, hermano. Ya no podemos vivir como el mundo vive hoy, hermano. Tenemos que vivir, hermano, como unos verdaderos cristianos. Y hermano, antes teníamos algunas prioridades, pero hoy nuestras prioridades, hermanos, tienen que ser diferentes. Nuestra prioridad, hermano, es buscar a Dios. Nuestra prioridad es obedecerle a Él. Nuestra prioridad, hermano, es ser luz en medio de la oscuridad.
Nuestra prioridad, hermano, es que otros le conozcan, mis hermanos, a Él, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra visión de vida, hermano, ya no puede ser igual a la que alguien, mis hermanos, ya no puede ser nuestra visión no puede ser igual a la que aquel que no conoce a Cristo o que no ha querido, hermano, nada con nuestro Dios, aquel que no ha querido renunciar, mis hermanos, a sus malos caminos, mis hermanos. La vida cristiana, ¿en qué consiste? ¿Cuántas respuestas tienes para esta pregunta, hermano? Para que podamos vivirla, mis hermanos, tenemos que vivirla, pero no a nuestra manera, hermanos. No podemos vivirla a nuestra manera, hermanos, sino tenemos que vivir nuestra vida cristiana a la manera de Dios, mis hermanos, la cual se nos enseña, hermano, la cual se nos instruye a través de su palabra. A través de su palabra, hermano. Si usted recuerda, hermano, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz, mis hermanos. Y quiero decirles también, hermano, hoy que cuando Dios habla, hermano, cuando Dios habla a aquellos, hermano, que quieren escuchar su voz. Dios habla a aquellos, mis hermanos, que cada momento le dicen al Señor, Señor, como ese hermoso canto que dice, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Que así, hermano, cada día tú podamos decirle a nuestro Dios como este hermoso canto, hermano. La vida cristiana, hermano, no solamente consiste, hermano, en conocer del Señor. No solamente en conocer y hermano, déjeme se lo vuelvo a decir, porque nos podemos encontrar con cristianos que se saben desde Génesis hasta Apocalipsis. Se pueden saber, hermano, pueden saber, conocer toda la Biblia, ¿no, hermano? Pueden conocer toda la palabra de Dios, hermano, pero no basta solamente con eso, hermano. No basta solo con conocer, hermano, la palabra, la Biblia, no basta con eso, hermano. Tú y yo tenemos que ir más allá, e ir más allá, mis hermanos, es que tú y yo deseamos que tú y yo seamos conocidos por Dios. Que tú y yo seamos conocidos por Dios. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Yo me puedo jactar de conocer toda la Biblia. Yo me puedo jactar de eso, pero la pregunta es, ¿y Dios te conoce? Tú y yo tenemos, hermano, que anhelar ser conocidos por Dios. Y en el Evangelio de Mateo, hermano, Dios nos habla. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo, quiero leerle solamente del 21 al 23, mis hermanos, porque eso tiene que quedar claro, hermano. ¿En qué consiste, hermano, en la vida cristiana? No solamente consiste en conocer las Escrituras, hermano, no solamente consiste en eso, sino que consiste en que tú y yo anhelemos, mis hermanos, que el Señor nos conozca a nosotros. Mateo 7:21, hermano, dice algo tan claro, tan importante, 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, 2 puntos. Tiene 2 puntos, mis hermanos. Nunca os conocí, punto y coma. Apartados de mí, coma, hacedores de maldad. Si la Biblia lo dice, hermano, que así es. Así es. No todo el que me diga Señor, Señor, hermano, dice la Biblia, y es por eso que tú y yo necesitamos verdaderamente anhelar, verdaderamente, hermano, conocer, verdaderamente
preguntarle a nuestro Dios: Señor, ¿verdaderamente me conoces? Hermanos, quiero decirle algo. Muchas veces, o muchas personas, mis hermanos, conocen de Dios, conocen de su teología, de su doctrina. Oh, hermano, pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá, oh hermanos. Porque verdaderamente la Escritura nos enseña que tú y yo debemos, mis hermanos, tú y yo debemos confesar por nuestra boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No todo el que me dices, hermano, Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino, hermano, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos. Muchos dirán, pero si yo me congregaba en Misión Oriente, desde que le inició, desde que compramos el terreno, pero si yo fui uno de los fundadores, pero si yo hice esto, pero si yo hice aquello, pero si yo, y el yo, hermanos. Oh, tremendo está esto, hermano. Pero es que si yo estuve como administrador, yo fui administrador en Misión Oriente, yo fui del grupo de alabanza, yo fui ministro de alabanza, yo cantaba. Es claro, yo tengo más de 20 años ahí. Bueno, ya vamos a cumplir 20. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No todo el que diga que está aquí de Misión Oriente desde el inicio hasta hoy, hermano. Dice la Biblia, hermano, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es esto, hermano. Y esto debe darnos temblor, hermano, debe darnos temor de que ese día del cual tú y yo seamos llamados a cuentas, hermano, el Señor nos diga: no te conozco. ¿Está cuidando eso, hermano? Si no lo está cuidando, cuídelo. Si no le estamos cuidando, cuidémoslo, hermano. Cuidémoslo, hermano. Hermanos, ¿a quiénes son los que Dios conoce? ¿A quiénes son los que Dios conoce, hermano? Y a través de la Escritura, hermano, tú y yo vamos a ver a quiénes son los que Dios conoce. Y tú hoy en esta mañana tienes que saber si Dios te conoce o no te conoce. Tú tienes que tener la respuesta si Dios te conoce o no te conoce. Estamos diciendo, oh hermano, preguntando si sabes si Dios te conoce o no te conoce. No estoy diciendo si tú le conoces a Él, porque tú me puedes decir que sí, que a través de la Escritura, oh hermano. Pero dice la Escritura, hermano, en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya lo recibiste? Tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta a esta pregunta. Pero el Evangelio de San Juan nos habla y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, hermano, es a los que Él conoce. A los hijos de Dios es a los que Él conoce, hermano. Hermano, pero también quiero compartirte hoy que la vida cristiana, hermano, también consiste, hermano, en tener seguridad, en tener la seguridad de la salvación, y no solamente la seguridad de la salvación,
sino también tener la seguridad, hermano, de la vida eterna que Dios ha prometido para los que le aman. Oh, hermanos, el apóstol Pablo estaba convencido, hermano, él tenía la seguridad de su salvación. Él tenía la seguridad de que él era salvo. Él tenía la seguridad, hermano, de que el momento de que él moría, de que al morir, hermano, él, hermano, también iba a disfrutar de la vida eterna que Dios había preparado, hermano, para él y para los que le aman. Y es por eso que cuando Pablo estaba listo, hermano, y es por eso que cuando Pablo estaba listo, hermano, y con esa seguridad que él habla, con esa seguridad la cual vemos en la palabra de Dios escrito, hermano, en Filipenses 1:21, hermano, las palabras de Pablo, las palabras que deben de ser también tuyas y mías delante del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! No les pregunto quiénes se quieren morir ya, ¿verdad? Porque yo sé que nadie nos queremos morir, hermano. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, hermanos. Porque ese día no sabemos cuándo va a llegar, hermano. Lo que sí tú y yo tenemos que tener esa seguridad, mis hermanos, la seguridad de nuestra salvación y la seguridad, hermano, de que tú y yo tendremos vida eterna. La seguridad que así como el apóstol Pablo pudiésemos decir, hermano, aunque nos encontremos, mis hermanos, viviendo una vida, mis hermanos, de muchos peligros, mis hermanos, viviendo una vida, hermano, que quizás nos lleve a estar al borde de la muerte, hermano, que tú y yo, así como Pablo, con esa seguridad decirlo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y para ti, hermano, dice el Señor, y para ti, hermano, para ti, hijo, para ti, pueblo visión, también, al igual que el apóstol Pablo, tienes esa seguridad. Dios quiere que tengas esa seguridad hoy. Así que no te puedes ir inseguro a la calle. Tú tienes que salir de la casa de Dios. Tú tienes que salir con esa seguridad, oh hermano, de tu salvación. Con esa seguridad de que al morir Dios vivirás eternamente, hermano. Porque son, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios nos habla y es tan clara, hermano, porque también en aquel gran día, aquellos que fuimos hijos obedientes, aquellos que luchamos, mis hermanos, que luchamos hasta el fin, hermanos, para lograr llegar, mis hermanos, para terminar la carrera, hermano, en aquel gran día, hermano, Dios tiene palabras para cuando tú y yo lleguemos a la meta. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque son dos cosas muy diferentes, hermano. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Son dos cosas que Dios va a hacer, mis hermanos, cuando seamos llamados a cuentas. Pero son dos cosas muy diferentes. La primera es, hermano, cuando nos diga: apartado de mí no te conozco. Y la otra es: buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos, porque verdaderamente, hermano, muchos cristianos, y yo no sé si tú y yo nos encontramos entre esa lista, hermano, yo espero que no, pero muchas de las personas, muchos de los cristianos, mis hermanos, cuando se nos confronta, oh hermano, cuando somos confrontados, cuando se nos pregunta que si tú y yo tenemos esa seguridad de que si morimos hoy vamos a ir con Él, hermano, como que titubeamos, como que no tenemos la seguridad todavía si voy a ir con Él o no voy a ir con Él. Oh hermano, debemos tener esa seguridad, hermanos. Oh hermano, quiero decirte algo, esa seguridad que tú y yo debemos tener, hermano, viene de la palabra de Dios. La encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, quiero que tú y yo la veamos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9.
salvación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener la seguridad de mi salvación? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta es, ¿estás confesando con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Estás creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Si tu respuesta es sí, tu salvación está garantizada. Tu salvación, oh hermano, y quiero ser claro, hermano, porque la salvación es personal, hermano. La salvación no es, mis hermanos, familiar. La salvación no es, mis hermanos, como iglesia, por iglesia. La salvación no es por ciudad o por nación, hermano. La salvación es personal. Que si confesares con tu boca, oh hermano, que Jesús es el Señor, y creyeres en ti con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sigamos confesando, hermano. Sigamos confesando, sigamos llevando ese mensaje. Sigamos proclamando, hermano, las buenas nuevas de salvación, hermano. Sigamos creyendo, hermano, de corazón. Sigamos creyendo de corazón, hermano. La vida cristiana, ¿en qué consiste? También consiste, hermanos, en morir, escúcheme bien, hermano, en morir cada día, hermano, a nosotros mismos. Y qué difícil es para muchos, hermano. Qué difícil es para muchos, hermanos, morir, mis hermanos, a uno mismo. Y hay gente que se jacta y todavía lo dice, es que yo así soy, es que yo así nací, es que yo... Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Dios quiere que tú y yo, hermano, muramos a nosotros mismos, mis hermanos, pero que vivamos para agradar a Dios. Que muramos a nosotros mismos, mis hermanos. Que muramos a nosotros mismos. Que no nos creamos superiores a los demás. Que Dios no nos mandó aquí, hermano, a competir entre cristianos. Dios no nos mandó aquí, hermano, a competir. No, Dios no nos ha mandado eso, hermanos. Oh, hermano. Es necesario que tú y yo estemos convencidos de esto, hermano. La vida cristiana consiste en morir a nosotros mismos. Porque es necesario, hermano, es necesario que cuantas veces sea necesario, tú y yo menguemos para que Cristo sea exaltado. ¿Sí me está escuchando, hermano? Morir a mí mismo, es decir, hermano, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, hermanos, tenemos que, cada uno de nosotros, seguir esforzándonos. Y digo seguir esforzándonos, hermanos, porque cada día Dios sabe que nos estamos esforzando para vivir una vida agradable a Él. Y hermanos, todos los que estamos aquí tenemos esa lucha y seguiremos teniendo esa lucha mientras nos encontremos aquí en la tierra. Pero hermano, cuando yo digo morir a uno mismo, cuando yo digo que debemos morir a nosotros mismos, mis hermanos, para poder seguirle a Él, para poder agradarle a Él, dice la Escritura, hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 23. Y hermano, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y hermano, a través de su palabra, que es viva y eficaz, hermano, y que transporta, hermano, y que llega a nuestra mente y a nuestro corazón, y hermano, tenemos que creerla, recibirla, y no solamente eso, vivirla. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos. Y hermano, cuando yo leí este pasaje del Evangelio de Lucas 9, 23, que dice en esa parte, y decía a todos, yo me quedé, dice, y decía a todos. Dije, no dice
Y el Señor sigue hablando hoy, hermano. El Señor sigue hablando hoy. Y tú como siervo, si tú le has dicho a Él, Señor, habla, que tu siervo escucha, el Señor te está hablando. El Señor nos está hablando. Y el Señor nos dice y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dura palabra, hermanos. Dura palabra, hermano. Si tú quieres ir en pos de Él, si queremos seguir, mis hermanos, yendo en pos de Él, necesitamos negarnos a nosotros mismos. No, pero es que yo soy la presidenta de la femenil. No, es que yo soy la de joven. No, es que yo soy el de varones. No, es que yo soy el vicepresidente. No, es que... Dice el Señor, hermano. El Señor nos dice, hermano, que si queremos ir en pos de Él, que nos neguemos a nosotros mismos. Y no solo eso, hermano. Dice, tome su cruz. Cuando tenga ganas, tome su cruz. Cuando ande de buenas, tome su cruz. Cuando tenga carro, tome su cruz. Cuando tenga mi casa, tome su cruz. Cuando no me falta nada, no, hermano, tome su cruz cada día, dice el Señor. Tome su cruz cada día y sígale. Y sigámosle, oh hermanos. Porque verdaderamente, hermano, podemos quizás nosotros pensar que es algo muy difícil hacer, hermano. Pues quiero decirte que sí, es algo muy difícil hacer. Pero con la ayuda de Dios, hermano, lo seguiremos logrando. Con la ayuda de Dios lo seguiremos logrando. Amén. Nomás oí un amén por ahí, dos amén, tres. Porque necesitamos, mis hermanos, de la ayuda de Dios. Necesitamos, mis hermanos, cada uno de nosotros morir a nosotros mismos y decirle al Señor cada día: Señor, te necesito aún más que ayer. Señor, sin ti nada soy. Señor, guíame tú. Señor, ayúdame a decidir esto, seas tú ayudándome, porque siempre que tomo decisiones son muy malas decisiones. Oh, hermano. Así que, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Oh, hermano, Pablo, con esa seguridad, Pablo teniendo esa convicción, hermano, de quién era Cristo, de quién era su Dios, hermano, teniendo esa convicción, hermano, podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermano. Porque podemos ver a Pablo, hermanos, podemos ver a Pablo cuando él habla de su propia vida como cristiano. Tú y yo podemos ver a Pablo, hermano, cuando él habla por su propia vida como cristiano, hermano, y no solamente su propia vida como cristiano, sino también como servidor, hermano. Porque no basta con decir soy cristiano. No basta solamente con decir, hermano, y jactarnos de ser cristiano. No, hermano. Necesitamos decir, soy cristiano y le sirvo a Dios. Soy cristiano, sí, y le estoy sirviendo a Dios. Dos cosas, hermano. Dos cosas que debemos de tener, oh, hermano. Hermano, la convicción de Pablo. Gálatas 2:20, hermano, Gálatas 2:20. Oh, hermano, esto está tremendo, esto me recuerda mis inicios, mis hermanos, cuando Dios llegó a mi vida. Esto me recuerda, hermanos, como una vez se los compartí, hermano. Esto me recuerda, hermano, Pastor Padilla, que está presente, hermano. Él fue mi pastor en los inicios, hermano.
¿Cómo olvidar, hermano, ese día que Él, mis hermanos, nos predicó? ¿Cómo olvidar, hermano, cómo Él nos enseñó? ¿Cómo Él, mis hermanos, nos animó a que cada uno de nosotros pudiéramos, mis hermanos, aprender las palabras de Dios? Así que, hermanos, Gálatas 2:20, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La convicción de Pablo, hermano, la convicción de Pablo de decir: yo, Esteban, ya no vivo yo. Y hermano, tú tienes que decir tu nombre también, es decir: yo, David, ya no vivo yo. Que tú puedas decir: yo, Freddy, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y así, hermano, cada uno de nosotros. Y así cada uno de nosotros, oh hermano, poderlo predicar, enseñar y sobre todo vivirlo. Porque hoy más que nunca, hermano, la gente quiere ver ese cambio en ti. La gente quiere ver ese cambio en tu vida, hermano. Porque mucha gente sabe que tienes el título de cristiano. Mucha gente sabe que vienes a la iglesia, oh hermano, que los domingos no le fallas. Mucha gente lo sabe, hermano. Mucha gente lo sabe. Sí, hermano, pero mucha gente lo sabe. Pero ¿cómo es tu vida delante de ellos? Empezando por nuestra casa. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que con convicción podamos decirlo, hermano: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más dice Pablo? ¿Qué más dice el testimonio de Pablo? ¿Qué más que la convicción de Pablo? ¿Qué más? ¿Qué más Dios quiere seguir hablando en nuestra vida? ¿Qué más, mis hermanos? Dios, como ejemplo a Pablo, hermano, un hombre, Saulo, perseguidor de la iglesia, oh hermano. Y hermano, escribe esta carta a los romanos también. Escribe esta carta a los romanos, mis hermanos, diciéndoles a Romanos 2, capítulo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo te presentaste hoy delante del Señor? ¿Cómo nos hemos presentado hoy delante del Señor, hermanos? ¿Habrá entre nosotros alguien que no quiere ni levantar la cabeza, hermano, no quiere ni levantar la cabeza porque quizá le haya fallado a Dios en palabra, en conducta, en hechos, hermano? Pero hoy el Señor te dice que te presentes ante Él. Nos dice que te presentes ante Él, un sacrificio vivo, santo, agradable. Hermanos, la vida cristiana Dios la ha hecho tan sencilla y tan fácil. Y hermano, dije, Dios no la ha hecho tan fácil y tan sencilla. Pero el cristiano, el ser humano se la ha complicado. Hermano. Qué difícil es, hermanos, qué difícil es negarnos a nosotros mismos. Qué difícil es, hermano, menguar para que Cristo sea exaltado. Qué difícil es para muchos, mis hermanos, presentarse ante nuestro gran Dios como sacrificio vivo. Qué difícil es para muchos, hermanos. Es necesario, hermano, que hoy tomemos una decisión. Es necesario que hoy tomemos una decisión, mis hermanos, y esa decisión, hermano,
Y esa decisión hoy, y esa decisión cada día que debemos de tomar, hermano, es que necesitamos hacer morir en nosotros todo aquello que sabemos que no agrada a Dios. Todo aquello que sabemos que no agrada a Dios. Y tú y yo sabemos cuáles son las cosas que no agradan a Dios, hermano. Tenemos que hacer morir en nosotros todo aquello, hermano, que sabemos que no agrada a Dios. Y Pablo sigue escribiendo en esta carta a los Colosenses, hermanos, capítulo 3. Versículo, solamente quiero leer del 5 al 7, hermano, estos dos versículos. Porque ahí en esta carta, hermano, Pablo hace una invitación, hermano. Hace una invitación y dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y hermano, es una invitación que Pablo está haciendo, hermano. Una invitación que tú y yo, hermano, tú y yo tenemos que decidir si tú y yo recibimos esa, aceptamos esa invitación o no la aceptamos. La escritura está clara, hermano. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí va la lista, hermano, de las cosas terrenales. Por si acaso usted no sabía de qué cosas terrenales, hermano, habla nuestro Dios. Esas cosas terrenales que hay en vosotros, hermano, dice la escritura: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, caray, ¿a poco Dios se enoja? Ah, caray, a mí me habían dicho que Dios era solo amor, que yo podía hacer lo que yo quisiera, que al cabo Dios me seguía amando. Hermanos, ¿qué les pasa a los hijos desobedientes, hermanos? Tienen que pagar las consecuencias por su desobediencia. Versículo 6, lo voy a leer nuevamente. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En pocas palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo les estaba diciendo: cuídense de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Cuídense de estas cosas de las cuales ustedes también anduvieron. Cuídense. Y hermano, Dios habla hoy, Dios sigue hablándonos hoy y nos sigue diciendo: cuídense. Cuidémonos, hermanos, dice el Señor. Cuidémonos, hermanos. Oh, hermano, qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto, hermano. Tremendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, cuidémonos, porque la ira de Dios puede venir. Cristo viene pronto, hermanos. Versículo 7, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hermano, que tú y yo podamos decir: pues antes vivía en esas cosas, pero ahora vivo en las cosas que son agradables a Dios. Ahora vivo una vida, oh hermano, a través de la cual yo quiero que la gente, oh hermano, que aquellos que no conocen a Dios vean a través de mí a Dios. Amén. Aleluya. Oh hermano, porque la vida cristiana, hermano, también consiste en amar como Él nos ha amado. Y qué difícil es para muchos, hermanos. Qué difícil sigue siendo para muchos, mis hermanos, amar como el Señor nos ha amado. Oh, hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Porque
Porque es necesario, hermano, que tú sepas en qué consiste la vida cristiana. Y la vida cristiana consiste en amar como Él nos ha amado, como Él nos amó, hermano, y como Él nos seguirá amando. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Quiero recalcarlo, hermano. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Déjame te pregunto algo. ¿Amas? No me conteste, nomás conteste desde mismo. ¿Amas al que está a tu lado izquierdo? ¿Amas al que está a tu lado derecho? ¿Amas al que está delante de ti? ¿Amas al que está atrás de ti? Déjate la pongo más difícil, hermano. ¿Amas al pastor? Déjame te la pongo más difícil. ¿Amas al pastor? Te la pongo más difícil. ¿Amas a Dios? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la Biblia en ningún versículo, hermano, nos dice que tú y yo debemos amar a aquellos que la llevamos muy bien, aquellos con los que convivimos a día, aquellos que cuando les hablo vengan, vienen, aquellos que cuando me hablan que vaya voy, aquellos que cuando vienen me comparten de lo que... No, hermano, no se confunda, no nos confundamos, hermanos. La palabra de Dios es tan clara, oh hermano, que tú tienes que amar. Hermano, además quiero ir más allá porque la Biblia es tan clara. Y además dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, a los que levanten falsos contra ti, hermano. Porque si no lo hacemos, entonces no, hermano, no hemos conocido el amor de Dios. Dios no quiere que vivas engañado toda tu vida, hermano. Dios no quiere que vivamos engañados toda la vida para cuando lleguemos a su presencia, hermano, y que creamos que vamos incampantes porque agradamos a Dios, porque creyendo que lo hicimos todo bien, hermano, y que cuando vayamos y le digamos al Señor, pues yo hice esto, hice lo otro y hice lo más allá, y tú tan contento y que el Señor te diga, no te conozco, apártate de mí. Qué tremendo sería, hermano. Qué tremendo sería. Dios no quiere que vivas engañado. Dios quiere abrirte los ojos hoy, hermano, hermana. Quiero regresar al versículo 12 de Primera de Juan, capítulo 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, nos conviene, hermanos. Nos conviene, dije, hermanos, nos conviene amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aleluya. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que su amor se perfeccione en nosotros. Oh, hermano, el Señor nos ha sido tan grande el amor de Dios para nosotros, mis hermanos, demostrando su gran amor, hermanos, mis hermanos, dando a su Hijo Jesucristo, entregándolo por nosotros, mis hermanos. Y así como ese grande amor del Padre, hermano, al dar a su Hijo, así Él quiere que nuestro grande amor, hermano,
nuestra casa, sea al andar por la calle, sea en nuestro trabajo, hermano. Porque cuando tú y yo hagamos eso, hermano, es que el amor del Padre se ha perfeccionado en nosotros. La gente va a querer anhelar ser como tú, hermano. La gente va a querer anhelar ser como cada uno de nosotros. La gente va a querer decir, yo quiero ir a la iglesia donde va el hermano Aurelio. Yo quiero ir ahí a esa iglesia donde va el hermano Luis. Yo quiero ir a esa iglesia donde va mi hermana Pau. Amén. O no queremos que nadie venga, hermano. O nos salimos por la puerta de atrás para que el vecino no me vea que ya voy a la iglesia. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Aleluya. El amor de Dios se quiere perfeccionar en nosotros, hermanos. Quiere seguirse perfeccionando en nosotros, hermanos. Y ese amor, hermano, se debe de demostrar. No solamente de palabra, sino de hecho. Cuando veas a tu hermano o a tu hermana, Dios te bendiga, oh, qué gusto verte, no te vi toda la semana. A que veas al hermano o a la hermana y en vez de saludarle le saques la vuelta. Uy, ahí está el hermano Charlie. Vete por allá, está el pastor, vete por allá. Vete por esta puerta porque ya está el pastor allá queriéndonos saludar al final del culto. Yo sé que no pasa en esta iglesia, hermanos. Estoy hablando en otras congregaciones, pero Dios no quiere que pase aquí. Por eso Él nos está previniendo con su palabra. Él nos está dando alertas, hermanos. Él nos sigue dando alertas. Oh, hermano. Y hermano, el apóstol Pablo, hermano, en primera de Tesalonicenses, cuando les está escribiendo, y después de que les da un gran sermón, después de que los instruye, después de que los enseña, hermano, llega un momento en el cual Pablo dice esto, hermano, primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Aleluya. Que también el pastor, hermano, de Visión Oriente, hermano, llega un momento en el cual no les tenga que decir, hermano, salude al hermano tal, salude a la hermana tal. ¿Ven? Espero que no te pase, hermano. Primera de Tesalonicenses 4, 9 a 10. Pero acerca del amor fraternal, mira, hermano, ya la seguridad que tenía Pablo de que a todos, como dicen por ahí, ya les había caído el 20. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ya le estamos diciendo a los tesalonicenses, hermano. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aleluya. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y luego hay un pero, hermano. Hay un pero, y con mayúscula empieza después del punto. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aleluya. Porque Pablo los estaba, mis hermanos, diciendo, no hay necesidad de que se los vuelva a decir, no hay necesidad de que se los vuelva a recalcar, pero hermanos, síganlo haciendo aún más y más. Si alguien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios dice a la iglesia. Tito 3, capítulo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Hermanos, yo creo que ya casi termino, hermano, pero el Señor
quiere seguir, hermano, instruyéndonos. Pero antes de seguir, hermano, con los otros versículos que Dios tiene para nosotros, quiero decirte algo, hermano. Quiero decirte una frase, quiero aclarar una frase. Oh, hermano, es una frase, hermano, no estoy diciendo que viene en la Biblia, pero es una frase que también puede llevarnos a reflexionar. No somos cristianos por las buenas obras que hacemos, pero hacemos buenas obras porque somos cristianos. Amén. Quiero repetir esta frase, hermano. No somos cristianos por las buenas obras que hacemos, porque, hermano, a nosotros nos queda claro, hermano, a nosotros nos queda claro que no es por obras para que nadie se gloríe. No somos cristianos por las buenas obras que hacemos, pero hacemos buenas obras porque somos cristianos, porque proclamamos a Cristo, porque queremos que la gente le vea a Él a través de nosotros. Hermanos, ¿cómo está tu amor para con tu hermano, con tu hermana en la fe? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. La vida cristiana, hermanos, quiero decirlo ya para terminar. La vida cristiana, hermano, consiste también en dejar de hacer lo malo. Y tú y yo ya sabemos qué es lo malo, como también sabemos qué es lo bueno. Pero no solamente se trata de dejar de hacer lo malo, hermano. No solamente se trata de dejar de hacer lo malo, sino también aprender a hacer lo bueno. También aprender a hacer lo bueno. Y, hermanos, es por eso que Dios habla a través del profeta Isaías capítulo 1. A través del profeta Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Y hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Oh, hermanos. Porque también la vida cristiana, oh, hermanos, consiste en predicar el Evangelio. La vida cristiana consiste en predicar el Evangelio, en llevar las buenas nuevas, mis hermanos. Y termino, hermano, con este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19. Un mandato, hermano, no solamente para los pastores, sino para todos aquellos que somos sus hijos. Y Jesús se acercó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús se acercó. En ningún momento veo la escritura que diga, y Jesús se les acercó a los pastores. Jesús se les acercó a todos, hermanos. Y entre esos todos, mis hermanos, Dios habla hoy, entre esos todos estamos todos. Estamos todos, mis hermanos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos encargó, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermano, cuando tú y yo predicamos de Cristo, cuando tú y yo llevamos el Evangelio,
No es necesario llevarnos nuestro título. Soy cristiano. Soy cristiano. De visión oriente. No es necesario, hermano. Porque por nuestros frutos seremos conocidos. Por nuestros frutos, hermanos, seremos cada uno de nosotros conocidos. Así que, hermanos, pues cada uno de nosotros podemos decir que somos cristianos cuando estamos obedeciendo a Dios. Póngase de pie, mi hermano. Termino con esta pregunta, hermano. ¿Estamos siendo obedientes a ese llamado que Dios nos ha hecho? ¿Estamos siendo obedientes a ese llamado que Dios nos ha hecho, hermano? ¿En qué consiste la vida cristiana, hermano? Yo espero que te vayas sin ninguna duda. Yo espero que te vayas sin ninguna duda. Que le digas al Señor: Señor, afíname más, dame más sabiduría para poder comprender el verdadero significado del cristianismo. Cierra sus ojos un momento, hermano. Cierra sus ojos un momento y dígale al Señor: Señor, no solamente quiero ser cristiano de palabra, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiana. Dígale al Señor: de hecho, quiero que otros te vean a ti a través de mí. Y usted pueda decirle también al Señor: Señor, ayúdame, porque yo también quiero amar como tú amaste. Yo también quiero amar como tú me amaste. Dígale al Señor. Porque yo no quiero ser de aquellos que quizás en aquel día tú les dirás: no te conozco, apártate de mí. Líbrame, Dios. Yo no quiero ser ninguno de esos. Yo no quiero ser ninguno de esos. Yo quiero seguir luchando, Dios. Yo quiero seguir luchando. Yo quiero seguir obedeciendo. Yo quiero seguir agradándote a ti, amando a mi hermano, amando a mi hermana, amando a tus hijos, amando al pastor. Dígale al Señor: porque yo en aquel